Buenos días, jóvenes. El día de hoy toca hablar sobre un tema que se llama razones trigonométricas. Estas razones trigonométricas se utilizan para muchas cuestiones. Repito, las aplicaciones de este tipo de temas, sobre todo lo que tiene que ver con triángulos, hay muchas aplicaciones en la vida cotidiana, pero hasta que nos enfrentemos con cierta situación específica es donde le vamos a encontrar el sentido, ¿verdad? Eh, Primeramente, este tema y el que sigue, que son funciones trigonométricas, es lo que sigue, aunque razones y funciones estén enlazadas entre sí y dependan una de la otra, lo voy a separar de esta manera. Bueno, pero los dos temas, las funciones y las razones trigonométricas, se basan nuevamente en un triángulo que vamos a ver el resto de nuestras vidas, que es el triángulo rectángulo, ¿sí? Hacemos referencia al triángulo rectángulo, ¿por qué? Porque tenemos el ángulo de 90 grados y este es bien importante porque se utiliza para muchas cosas, para cuestiones de nivelación de pisos, para cuestiones de nivelación de paredes, por ejemplo en la construcción, para cuestiones de ingeniería, para si ustedes ven algunos puentes van a encontrar triángulos de este tipo. ¿Por qué? Porque sirven para soportar cargas, para hacer estructuras, hay muchas aplicaciones. Pero bueno, vamos a ver. El triángulo rectángulo lo volvemos a ver, es el triángulo de 90 grados, que tiene un ángulo de 90 grados y recordamos que uno de los lados se llama hipotenusa, ¿sí? Lo voy a abreviar. Y tenemos el cateto, este es cateto y el otro es cateto también, ¿no? Para este tema vamos a hacer referencia siempre a un ángulo. Los ángulos en cuestión de trigonometría se nombran de la siguiente manera, se nombran con letras mayúsculas, ¿sí? Tenemos el ángulo A y el ángulo A hace referencia a esta esquinita, ¿verdad? El ángulo B, por ejemplo, sería este de aquí y el ángulo C, ¿ok? Bueno, también los triángulos, al mismo tiempo, los lados se nombran de acuerdo a su ángulo opuesto. Por ejemplo, el C está aquí, el lado C, si se acuerdan en el teorema de Pitágoras, pues este se llamaba C, ¿verdad? Que era la hipotenusa. Y luego tenemos el A minúscula, que sería el opuesto al A, ¿verdad? De aquel lado. Y el opuesto a B sería este de aquí. Tendríamos B minúscula. Ahora, las funciones ya las conocemos, ya las hemos visto, las hemos oído hablar y a veces en mis clases se ríen mucho por la palabra, ¿no? La primera función se llama seno, ¿sí? Y tenemos que seno es una función que que se caracteriza ¿por qué? Porque es el cateto opuesto, y ahorita vamos a hacer referencia a eso, el cateto opuesto sobre la hipotenusa, ¿sí? Luego tenemos otra función que se llama coseno. Este coseno se va a llamar cateto adyacente, ¿sí? Sobre hipotenusa. Y luego por último tenemos la tangente, ¿sí? Que esta tangente se denomina o se determina por el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Ahora, pero ya no solamente son catetos, ya tenemos cateto opuesto, cateto adyacente. ¿Cuál va a ser cateto opuesto y cuál va a ser cateto adyacente? Pues eso depende del ángulo al que hagamos referencia. Si se dieron cuenta, yo dejé un espacio aquí. ¿Por qué? Porque ahí voy a ponerle el ángulo. Si yo les digo que mi seno está con referencia al ángulo A, lo voy a poner así. Seno de A es igual a cateto opuesto de A. Entonces el cateto opuesto de A vendría siendo este y aquí le voy a poner cateto opuesto, ¿sí? Y el cateto adyacente es el que está a un lado. A está aquí y este es el ángulo, pues este es mi cateto adyacente. Aquí le voy a poner cateto adyacente, ¿ok? Bueno, ahora vamos a ver cómo sería entonces el cateto opuesto sobre hipotenusa. Pues yo ya tengo los nombres de los lados. Lo que voy a hacer es utilizar la división, ¿verdad?
Por eso se llaman razones, porque son divisiones, ¿ok? Entonces, ¿qué voy a dividir? Pues voy a dividir los catetos y la hipotenusa. En este caso, el ángulo A está aquí y el cateto opuesto es este y se llama A. Ya lo teníamos identificado, ¿no? Entonces aquí le voy a poner A. Y la hipotenusa, pues es el opuesto al ángulo recto, ¿verdad? Que sería C. Entonces aquí le voy a poner C. Bien fácil. Ahora, coseno de A otra vez. El coseno de A tendría que ser el cateto adyacente. Otra vez el ángulo de referencia es este de aquí. Mi cateto adyacente es el que está a un ladito. Además ya lo marqué. Y se llama B. Pues aquí le voy a poner una B. ¿Ok? Lo siguiente sería dividirlo entre la hipotenusa. La hipotenusa no cambia. Esta siempre va a ser C. Y a lo último tenemos la tangente de A, que vendría siendo cateto opuesto, que ya sabemos que es A minúscula, ¿sí? Sobre el cateto adyacente, que ya sabemos que es B. ¿Ok? ¿Por qué en este caso? Porque mi ángulo de referencia es el ángulo A, ¿sí? Y pueden anotar las fórmulas aquí. Eso lo pueden tomar en su cuaderno y les puede servir. De hecho, los ejercicios están basados en esto que les estoy diciendo, en las divisiones de A entre C, B entre C, por ejemplo, ¿no? Nomás yo les voy a cambiar cuál es el ángulo de referencia y en este ya no van a ser A, B y C, van a tener otras letras y ustedes van a tener que identificar cuál es el opuesto y cuál es el adyacente. Bueno, vamos a cambiarle el giro, vamos a hacerle un giro a esto. ¿Qué tal si ya no, mi ángulo de referencia ya no es A? ¿Qué tal si mi ángulo de referencia es B? Pues voy a borrar estas divisiones. ¿Por qué? Porque ya no van a ser esa misma referencia, ¿verdad? Aquí voy a poner mi división. Si yo cambio, lo voy a borrar aquí, ya no va a ser opuesto ni va a ser adyacente. Si yo cambio mi ángulo de referencia y ahora digo que mi ángulo de referencia es B, ¿sí? Inmediatamente identificamos que el opuesto de B tiene que ser B minúscula, ¿sí? Ese es el opuesto. Entonces, donde tenga el opuesto, yo le voy a poner aquí cateto opuesto, ¿ok? Opuesto, es B. ¿Dónde hay cateto opuesto? Aquí hay cateto opuesto, le pongo una B. Aquí hay un cateto opuesto, le pongo una B. ¿Okay? La hipotenusa es la única que no cambia. Esa sigue estando aquí, esa no va a cambiar. Hipotenusa es C. ¿Dónde hay hipotenusa? Aquí hay hipotenusa, le pongo una C. Aquí hay otra hipotenusa, le pongo una C. Y ahora, el cateto adyacente, ¿cuál va a ser? Pues el que está a un lado del ángulo. El ángulo está aquí, ¿verdad? Y el que está a un lado del ángulo es este. Aquí le voy a poner cateto adyacente. ¿Ok? Entonces, cateto adyacente es A, porque así se llama el lado. O si está muy enredoso, a lo mejor voy a escribir aquí. Tengo el triángulo así, ¿verdad? Entonces, mi ángulo de referencia es este de aquí. La hipotenusa está opuesta al ángulo recto, ¿verdad? Este es C. Lo voy a poner con rojo para que lo identifiquen. Este es C, este es A minúscula y este es B. Pues mi opuesto es este, mi adyacente es aquí, hipotenusa. Pues el adyacente es A, le voy a poner aquí donde haya adyacente es A. Eso es lo único que van a tener que hacer ahorita, ¿sí? Identificar las letras. ¿Qué tal si yo les cambio las letras? Así como el ejemplo de lo que les voy a pedir, ¿sí? Aquí en las... Voy a borrar esto aquí. Vamos a hacer otro ejercicio, ¿sí? Y voy a borrar todo. ¿Ok? Yo les voy a cambiar las letras. Esta se va a llamar R, esta se va a llamar S y esta se va a llamar T. ¿Ok? Y yo les voy a decir que el ángulo de referencia es este de aquí. ¿Sale? Y a lo mejor les pongo la letra aquí. Va a ser S porque es opuesto, ¿no? Ya lo sabíamos por cómo se nombran los ángulos y los lados. Entonces yo les voy a decir aquí, calculen el seno de S, el coseno de S y la tangente de S. Ok, pues mi opuesto ya sabemos que es S.
S minúscula. Entonces, este lo voy a poner donde diga cateto opuesto. Aquí es un cateto opuesto, aquí otro cateto opuesto. La R es mi hipotenusa. ¿Por qué? Porque está opuesto al ángulo recto. La R la voy a poner donde diga hipotenusa, hipotenusa, hipotenusa. Y el adyacente es el que está a un lado del ángulo. En este caso es T. Cateto adyacente T, cateto adyacente T y cateto adyacente T. Eso es lo que tienen que hacer. ¿Sí? Entonces, si tienen dudas, vuelvan a ver el video y recuerden que estoy disponible para ustedes en Messenger. Sin más por el momento, nos vemos hasta el día de mañana con el siguiente tema que es relacionado a esto. Así que échenle ganas en comprender cómo es que funcionan las razones trigonométricas. Hasta luego, bye.